Profecías Bíblicas 5. Recuerde que en esta serie de videos se está analizando una característica sobresaliente de la Biblia, que son sus profecías. En estos videos se están contestando las siguientes preguntas. ¿Son las profecías bíblicas tan solo invenciones de hombres inteligentes o tienen el sello de la inspiración divina? Bien, estamos evaluando las pruebas y lo invitamos a hacerlo usted también. En esta serie de videos tendremos una gran ayuda. En este video veremos las buenas nuevas para toda la humanidad. El mensaje de Dios para la humanidad está contenido en la Biblia y encierra buenas noticias. De ahí que Jesucristo dedicara todo su tiempo y energías a predicar las buenas nuevas del reino, así como nos lo menciona el libro de Lucas capítulo 4 versículo 43. La Biblia indica que este reino es el gobierno de Dios y que eliminará la opresiva dominación de los hombres, restaurará la paz y pondrá fin a todas las causas del sufrimiento. Daniel 2:44 y Mateo 6:9 al 10. Son buenas noticias sin duda. Está claro que noticias tan maravillosas son dignas de la mayor difusión posible, pero cuando Jesús fue ejecutado, dejó solamente un pequeño grupo de discípulos. ¿Moriría su mensaje con él? Todo lo contrario. La Biblia predijo que las buenas nuevas se predicarían en todo el mundo, que serían objeto de oposición intensa y que se levantarían cristianos falsos de imitación quienes engañarían a muchos. Analicemos estas profecías. En todas las naciones primero tienen que predicarse las buenas nuevas. Así nos lo dice Jesús en Marcos 13:10. Serán testigos de mí en Jerusalén como en toda Judea y en Samaria y hasta la parte más distante de la tierra. Nos dijo Jesús ya resucitado en el libro de Hechos capítulo 1 versículo 8. Poco después de la muerte de Jesús en el año 33, sus discípulos llenaron Jerusalén con el mensaje del reino. Luego se extendieron por toda Judea y la vecina Samaria. Y en menos de 15 años ya habían misioneros cristianos predicando en otras regiones del Imperio Romano. Para el año 61 podía decirse que las buenas nuevas se habían llevado a muchas partes distantes de la tierra. Documentos profanos del siglo II confirman la rápida propagación del cristianismo original. Según el historiador romano Suetonio, para el año 49 ya los cristianos se habían establecido en Roma. Hacia el 112, Plinio el Joven, gobernador de Bitinia en la actual Turquía, escribió al emperador Trajano una carta en la que llamaba al cristianismo un contagio que se ha extendido no solamente a las ciudades, sino a las aldeas y a los campos. Tras analizar las pruebas, un historiador concluyó: menos de un siglo después de la era apostólica, tienen que haberse visto lugares de culto cristianos en las principales ciudades del imperio. En su libro La Iglesia Primitiva, el profesor Henry afirma: la expansión de la Iglesia debía de parecer una extraordinaria cadena de improbabilidades. Su triunfo estaba más allá de cualquier expectativa humana de la época. Profecía 2. Los entregarán a los tribunales locales y serán golpeados en las sinagogas, y tendrán que estar de pie ante gobernadores y reyes por mi causa, para testimonio a ellos. Marcos 13:9. Los cristianos sufrieron persecuciones a manos de los judíos y los romanos. Fueron arrestados, puestos en prisión, golpeados y ajusticiados. El historiador judío Flavio Josefo del siglo I dejó constancia de la ejecución de Santiago, el hermano de Jesús, por parte de los jefes religiosos judíos. La Biblia cuenta que Gamaliel, un miembro respetado del Tribunal Supremo judío,
pidió moderación en un juicio en que se sentenció a los discípulos de Jesús. Hechos capítulo 5 versículos 34 al 39. Las obras eruditas testifican la existencia de este hombre y lo presentan como alguien de mentalidad abierta. Los historiadores cuentan que, a partir del año 64, los cristianos experimentaron sucesivas oleadas de represión por parte de los emperadores romanos, comenzando con Nerón. En la correspondencia mantenida entre Trajano y Plinio el Joven, se habla de las penas que debían aplicarse a los cristianos que no renegaran de su fe. La persecución no obligó a la Iglesia a pesar a la clandestinidad, sino que surtió el efecto contrario, señala el profesor Chadwick, antes mencionado. Al huir, los cristianos llevaron su mensaje a otras regiones. A pesar del rechazo de amigos y familiares, los seguidores de Jesús perseveraron, un hecho que reviste especial interés por tratarse de hombres iletrados y del vulgo, sin poder político. Hechos 4:13. Los historiadores concuerdan en que fue entre los pequeños tenderos y comerciantes entre quienes el Evangelio caló más fácilmente. Al mirar en retrospectiva el comienzo del cristianismo, los entendidos en la materia se maravillan de que este insignificante grupo se haya propagado tan rápido a pesar del feroz antagonismo de sus opositores. Pero Jesús había anunciado de antemano que así sería. Con todo, la predicación se vería interrumpida, como también predijeron las Escrituras. Profecía 3. Entrarán entre ustedes lobos opresivos, y no tratarán al rebaño con ternura, y de entre ustedes mismos se levantarán varones, y hablarán cosas aviesas para arrastrar a los discípulos tras de sí. Hechos 20, 29 y 30. También habrá falsos maestros entre ustedes. Estos mismísimos introducirán calladamente sectas destructivas, y por causa de esto se hablará injuriosamente del camino de la verdad. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 1 y 2. Individuos rudos, embusteros y ambiciosos corrompieron la congregación cristiana. Sobre todo después de la muerte de los primeros discípulos de Jesús, el cristianismo fue eclipsado poco a poco por hombres prominentes que salieron de dentro de la congregación y que adulteraron la doctrina cristiana con la filosofía griega. Pronto se creó una clase clerical que empezó a rodearse del lujo y la pompa de los gobernantes políticos. La historia cuenta que para el tiempo en que el cristianismo fue adoptado como la religión estatal de Roma, ya no quedaba ni la mínima sombra de la congregación del siglo I. Esta forma adulterada del cristianismo dejó, a lo largo de los siglos, un historial de violencia y codicia. En vez de seguir la doctrina de Cristo, el clero persiguió a los que copiaban la práctica de Jesús de predicar y a los que trataban de publicar la Biblia en la lengua del pueblo. Durante los siglos en que el cristianismo falso ejerció su gran poder, las buenas nuevas casi se extinguieron. No obstante, Jesús había pronosticado que se reavivaría en los últimos días. Asemejó este periodo a una cosecha en que se separaría a los cristianos falsos o la mala hierba de los cristianos auténticos, es decir, el trigo. Mateo 13, 24 y 30. Entonces, la profecía sobre la predicación de las buenas nuevas tendría su cumplimiento mayor. Mateo 24, 14. En el próximo video analizaremos esta cautivante profecía.